Hola, hola, bienvenido donde quiera que estés, espero que estés bien. Defensores del régimen cubano andan con miedo, literalmente con miedo, con la llegada de Donald Trump. Veamos. Creo que Trump está produciendo mucho espanto, mucha preocupación, mucho temor. Trump llega con una voluntad feroz de implantar ideas muy conservadoras, muy reaccionarias, incluso fascistas. Me encantaría primeramente determinar, porque esto es la retórica nueva de la izquierda más fuerte, de la izquierda que defiende las dictaduras, el tema que ahora han calificado a la gente de derecha como fascistas. Me gustaría que alguien delineara, determinara, explicara por qué fascismo. En algunos aspectos. Escuchen. Si Estados Unidos deja de comprar petróleo al régimen venezolano, se avisora un mal pronóstico para Cuba. Radio y Telemartí nos amplía sobre este tema. Entre sus primeras órdenes ejecutivas, el presidente Donald Trump asomó lo que pronto pudiera ser una realidad: no comprar más petróleo al régimen venezolano, terminando con la cruzada antienergía de la administración Biden. Porque probablemente dejaremos de comprar petróleo de Venezuela. No necesitamos su petróleo. Otro embargo como el del... Podría ser, pero no tenemos que comprar su petróleo. Tenemos suficiente petróleo para nosotros. Definitivamente sí modificará la ya golpeada economía venezolana, y las predicciones son muy negativas, tanto para Venezuela, pero sobre todo para Cuba. Para Cuba va a ser peor que para Venezuela, evidentemente, porque Cuba no produce petróleo. Cuba vive del petróleo que le mandan de Venezuela. Si no recibe petróleo de Venezuela, pues la crisis eléctrica de Cuba va a empeorar, el suministro de electricidad va a empeorar dramáticamente. Bueno, y uno no sabe qué puede pasar en ese país en esas condiciones. El recién confirmado secretario de Estado del cubano-americano Marco Rubio expresó en su audiencia de confirmación que Estados Unidos debería revisar las licencias otorgadas a empresas como Chevron, que aún operan en Venezuela. Rubio está convencido que estas actividades generan miles de millones de dólares en ingresos para el régimen de Maduro, lo que, según él, debilita los esfuerzos internacionales por presionar al dictador venezolano. Desde el punto de vista económico sería catastrófico para Venezuela, porque el ingreso más importante que tiene Venezuela hoy son las exportaciones petroleras de Chevron, y de dos empresas petroleras adicionales, pero en un volumen relativamente pequeño. El grueso de los ingresos es proveniente del petróleo que produce Chevron, que va al territorio americano. Los expertos petroleros consultados por Martín Noticias coinciden en que la luna de miel terminará, y esos días de gran hermandad que vivían los regímenes con los envíos de petróleo que el chavismo hacía al castrismo pudieran llevar a una relación complicada. Los cargamentos de crudo son cada vez menores en comparación con lo que alguna vez fueron en vida el fallecido dictador Hugo Chávez, cuando oscilaban alrededor de 96.000 barriles por día en aquella época, 2011, y ya a finales del 2024 a duras penas llegaban, y cuando lo hacían, a poco más de 20.000 barriles diarios. Y esto significa, para el caso específico de Cuba, una situación compleja de suministro que ya durante este año se ha visto por la inconsistencia y la falta de regularidad de envíos de combustibles a la isla, que es lo que necesita específicamente para la producción de electricidad, los cargos que se envían de gasolina, así como de combustible de aviación. De concretarse el plan del presidente Donald Trump, los analistas pronostican días difíciles para los ciudadanos cubanos y venezolanos, que, entre otras cosas, tendrán más horas de cortes de electricidad, vivirán horas de zozobra entre largas filas para surtir si consiguen combustible en las estaciones de servicio, y comenzarán una nueva etapa en las precarias economías que seguirán en caída libre este 2025. Pero Cuba avanza y eso les duele. Lo que pasó fue que cuando empieza la guerra de Ucrania, el tema de la importación de combustibles de Rusia se vio frenada por todas las sanciones que puso Estados Unidos. Al final terminó Biden negociando por debajo de la mesa con el dictador Nicolás Maduro. Después de haberle puesto no sé cuántas sanciones, pues le abrió
esa llave que aún todavía sigue latente. Sigamos. La única forma de conseguir equilibrio en el mundo es que nos unamos y sepamos las situaciones donde hay desequilibrio y la realidad de nuestros países. A Puerto Rico no solamente lo está afectando el equilibrio por las órdenes de Trump, nos está afectando una Junta de Control Fiscal, nos está afectando que nos están privatizando nuestros servicios públicos. Y en estos eventos tenemos que unirnos, conocer nuestras realidades para buscar soluciones en conjunto. Esta señora es una maestra puertorriqueña. Esto es un evento que hay en Cuba, un evento de no sé qué, como de los eventos esos mierdísticos que hacen en Cuba, para reunir a toda una serie de comunistas que están a favor de la dictadura. Pero esta señora está tirando la tron, puertorriqueña, socialista, la cual piensa que tal vez independizarse Puerto Rico de Estados Unidos sería la solución. Ahora, ¿qué dijo la gobernadora de Puerto Rico después que Nicolás Maduro insinuó que iba a liberar a Puerto Rico? Escuchen. Vámonos a el Caribe, donde la gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González, instó al presidente electo Donald Trump a tomar acciones en contra de Maduro. Y es que, según la gobernante, el dictador de Venezuela sugirió una invasión a la isla con tropas brasileñas para supuestamente liberar a los puertorriqueños del dominio estadounidense. González le escribió una carta a Trump, donde además le dijo que confiaba en que su futura administración responderá rápido y le dejará claro a Maduro que, y cito, Estados Unidos no cederá ante las amenazas de dictadores pequeños y asesinos. Recuerden que Puerto Rico es un estado libre asociado, que los puertorriqueños de nacimiento tienen los mismos beneficios que un ciudadano americano. Ahora veamos a esta señora también en esta actividad. ¿Y quién es esta señora? Yo estoy viendo ahora que Trump está amenazando a todos los países. Es increíble, en menos de 2 semanas él amenaza a países desde América Latina hasta África, Asia, donde quiera que sea. Y eso es horrible y vamos a pasar un tiempo horrible, pero por lo menos la gente en el mundo entero están abriendo sus ojos y diciendo, bueno, la presidencia de Biden fue bastante mal, este va a ser peor. Esta señora se llama Medea Benjamín, es la presidenta de un grupo que se llama CODEPIN, socialista, comunista, defensora del comunismo, con su poder y su estatus, con cierta ONG que tiene, se llama CODEPIN, ha accesado en varias ocasiones al Senado, al Congreso, se ha metido en reuniones que los ciudadanos americanos tienen ciertos beneficios de participar en esas actividades, la cual ha participado y ha hecho su intervención, interrumpiendo, casi siempre boicoteando a los Estados Unidos, y ha sido arrestada en varias ocasiones. Aquí la vemos en uno de esos arrestos, protestando a favor de Gaza. Secretary of Defense here talking, and they're saying that the U.S. budget of $1 trillion for militarism isn't enough for all the threats we face in the world. You know why we face threats in the world? Because we support genocide. Ella lo que está diciendo es que Estados Unidos da trillones de dólares para el tema del armamentismo, y que Estados Unidos, ella se considera Estados Unidos, we support the genocide, que Estados Unidos soporta o patrocina el genocidio, es lo que acaba de decir ella. That's why we face threats. Y nosotros tratamos de... Claro, ¿quién es esta persona? Realmente es una persona que este señor de Puentes de Leche, Carlos Lazo, ha utilizado en sus eventos de propaganda en la ayuda hacia Cuba. Y todo el mundo conoce a este personaje, despreciable, por cierto, es mi opinión. ¿Y quién es este hombre? Escuchemos y veamos quién es el verdadero Carlos Lazo y cuáles son sus intenciones con el tema de ayudar a la familia cubana. Que esas personas que están en el odio, que están en la desinformación, que están del lado de los que deshacen. Las personas que están en el odio y abrazados con Díaz-Canel, el hombre que el 11 de junio dio la orden de combate para que los cubanos revolucionarios, pero cubanos, masacraran a los cubanos que supuestamente
estaban confundidos. Se unan a nosotros, ni siquiera los adversamos, sino que le decimos que abran su corazón, que recuerden la tierra donde nacieron, que recuerden su barrio, sus vecinos, su familia, el médico que lo atendió, la maestra. Dígame qué clase de personaje que no sea montado por el gobierno cubano o la dictadura cubana tiene acceso directamente al puesto a dedo designado tirano Miguel Díaz-Canel. Trae a niños norteamericanos a adoctrinarse a Cuba, y allá atrás también vemos a uno de los espías, de los 5 espías, bueno, whatever. Maestra que lo atendió, y quizás recordando eso recuerden quiénes son en realidad. Recuerden quién es en realidad. Este hombre es un ex militar, ciudadano norteamericano, ex militar de las Fuerzas Armadas norteamericanas, que peleó en Faluya, un lugar bastante controversial. Les recomiendo, en el gobierno de George Bush, les recomiendo que si les interesa, investiguen qué pasó en Faluya, y ahí lo vemos directamente con el dictador de Cuba. ¿Es un verdadero luchador por la familia cubana o es un títere que ayuda indirectamente o directamente a la dictadura cubana? Saca tus propias conclusiones. ¿Qué tú crees? Yo no sé. En los Estados Unidos únicamente escuchamos la voz de los cubanos americanos que están en contra del gobierno. Esta es la misma persona, Medea Benjamín, que anda exactamente con Carlos Lazo. Vemos allá atrás la foto del tirano andante, del comandante. Y estas son las personas que hoy levantan la voz para defender a Cuba, preocupados porque el gobierno de Biden dice que fue malo y este va a ser peor. Gobierno de Cuba, que quieren romper las relaciones, que quieren presionar al pueblo de Cuba, y cuando hay voces como Puente de Amor nos alegra mucho, y tenemos que levantar esta voz más todavía, y por eso estamos muy emocionados de estar en la campaña de recaudar fondos para leche. Recaudar fondos, señores. Campaña para recaudar fondos. Claro que ya Puentes de Amor creo que ya está técnicamente hecho polvo por el mismo gobierno. 1, 2, 3, 4, 16 sacos de leche. Toda la propaganda que le dan a Cuba se reúne con Díaz-Canel y simplemente llevan 16 bolsas de leche. Pregunta, ¿qué resuelven 16 bolsas de leche? Y así es todo. Todo ha sido una película. No me interesa. Su problema, allá el que la deba, que la tema, o el que la tema, que la deba, no sé cómo se dice, pero cada tema con su loco. Seguimos. Y otras, y medicinas, y tenemos una campaña muy fuerte en los Estados Unidos para sacar a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo. ¿Ves? Defensora y luchadora para que saquen a Cuba de la lista de patrocinadores del terrorismo, la cual duró 72 horas fuera de esa lista. Vamos a ver qué dicen los senadores. Esto ya es la parte más cercana al presidente y al vicepresidente, como lo dice el senador Díaz Balart. El vicepresidente y el presidente están muy enfocados en lo que están haciendo en los próximos 10 meses. Tenemos una agenda muy agresiva. Tenemos que lograr esa agenda para salvar a los Estados Unidos, y salvando a los Estados Unidos se salva el mundo. Pero también el presidente y el vicepresidente y toda la administración entienden muy bien cuáles son los aliados de los Estados Unidos y quiere tratar a los aliados como aliados, y cuáles son los adversarios de los Estados Unidos. No hay confusión y no hay aceptación de los adversarios como algo que hay que aceptar o que hay que pretender darle a apaciguar. No hay confusión en la Casa Blanca, y eso para mí es refrescante, particularmente después de estos 4 años que hemos tenido que sufrir y que el mundo ha tenido que sufrir bajo el liderazgo demócrata en la Casa Blanca.
La congresista por el Distrito 27, María Elvira Salazar, adelantó los aspectos relacionados con el presupuesto que a su juicio son claves en estas conversaciones. Este retiro es específicamente para aquellos miembros de la conferencia republicana que todavía no están con la agenda de Trump, y es básicamente la agenda monetaria. Otra de las promesas, aparte de cerrar la frontera que hizo el presidente, es limpiar la casa económicamente. Nosotros no podemos pagar $800 mil millones en deuda. Salazar, por cierto, reiteró su petición para que las redadas de deportación que ha implementado la administración Trump tomen en consideración a los migrantes de Cuba, Nicaragua y Venezuela que iniciaron procesos migratorios en el país. Hace días, Salazar le envió una carta al secretario interino de Seguridad Nacional, Benjamin Hoffman, con esta solicitud. Sí, no, el pedido no solamente a los que tienen la I-220A, sino a los que tienen los que entraron por el app, el CBP-1, los que entraron con las visas de las 30.000 visas al mes que aprobó Biden. Le hemos pedido a la administración que esa gente que están en el proceso, sobre todo los cubanos que tienen la ley de ajuste cubano, que les permitan terminar el proceso por si tienen parol. Y le he pedido también a los nicaragüenses, para los haitianos y para los venezolanos, que si han pedido asilo político, que permitan que el proceso legal termine. Yo estoy segura que eso va a ser así. Es un momento difícil, porque es que el tema de migración es un tema muy difícil. Respecto a la política internacional del nuevo gobierno, especialmente hacia los regímenes dictatoriales de la región, el congresista Mario Díaz-Balart tiene un especial mensaje. Bueno, primero en este día, ¿no? Natalicio del apóstol, tenemos que recordar que a pesar de casi 7 décadas de dictadura, ninguna pesadilla dura para siempre. Todo tiene que acabar. Y esa dictadura está muy débil. El pueblo cubano se ha echado a las calles en múltiples ocasiones, pero ahora hay un nuevo líder en la Casa Blanca, uno que entiende que ese cáncer no es aceptable para el pueblo cubano, pero tampoco para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Así que ahora yo estoy más entusiasmado que nunca, porque creo que los días de esa dictadura están contados. Es muy joven. ¿Qué les parece? Eso es lo que piensa el gobierno de los Estados Unidos. Digo gobierno, Senado, Congreso, etcétera, etcétera. Es el plan que viene. Pero sin embargo, el dictador de Cuba hizo hoy una pequeña exposición sobre... Veamos. En nuestra proclama, pero es sin dudas un hito histórico en la igualmente joven historia de la CELAC. Honra particularmente a Cuba que la firma de este emblemático documento por parte de los jefes de Estado y Gobierno de los 33 países de la región haya tenido lugar en la cumbre de La Habana. Pero el mérito es de todos, porque solo la voluntad de todos la hizo no solo posible, sino también efectiva. Canel lee un discurso como si fuera una consigna. ¿Qué tipo más insípido? ¿Qué tipo más puesto a dedo? Y sin embargo pueden analizar porque la expresión facial habla a veces más que las palabras. Observen la cara de este otro llorón, Bruno Rodríguez, que como quiera que sea, es un tipo que mete sus muelas, pero es un tipo mucho más preparado, hay que reconocerlo, que el careguante este de Díaz-Canel, que es un analfabeto funcional. Seguimos. La proclama significa esperanza para millones de personas cuya principal preocupación es la supervivencia en un mundo convulsionado por la violencia y las guerras. Sobre todo el 11 de julio, cuando las personas salieron pacíficamente pidiendo por favor que agua, luz, comida, que recojan la basura, y este tirano, simplemente la respuesta fue la orden de combate está dada, revolucionarios a la calle primeramente las defienden los revolucionarios, después los comunistas, y en fin de cuentas lo único que tienen las calles es basura, baches y epidemias para el pueblo de Cuba, sin contar los apagones, el hambre, la necesidad, la falta de agua, la falta de medicina, la falta de hospitales, la falta de dignidad. Tanto que hablan ellos de dignidad, y es lo único que el pueblo de Cuba hoy no tiene. La paz no es solo un derecho legítimo de todos los pueblos y de cada ser humano.
Toda esta onda que viene con la paz es un problema que hay ahora con el tema de Trump. Están cagados. Están cagados porque básicamente Trump ha dicho que va a acabar con todos estos inmorales y ahora lo que están es con la paz, con la paz, con la paz. La paz de los sepulcros. Todo llega. Es una condición fundamental para el disfrute de todos los derechos humanos, en particular el derecho supremo a la vida. Sobre todo en Cuba. Sobre todo en Cuba, los derechos humanos, que por decir la palabra libertad te echan 30 años. Por decir la palabra en Cuba no hay libertad, como le pasó a Luis Manuel Otero Alcántara y a Michael Osorbo y a varios más que aún siguen presos. Desgraciadamente, aún siguen presos. Esas personas solamente pidieron libertad. Y Canel está hablando ahora que hay que preservar, ¿qué? La libertad. Será descarado. La región y el mundo necesitan la paz para concentrar toda su capacidad, inteligencia y recursos en enfrentar a los verdaderos enemigos de nuestra especie. Ya perdieron ya. Si es la inteligencia y los recursos, mira, ahí tienen. Los recursos están ahí en esos tanques y la inteligencia no existe, porque si hubiera inteligencia, esos tanques estuvieran vacíos. El hambre, la pobreza, el cambio climático. Él está hablando de Cuba, definitivamente. El hambre, la pobreza, está hablando de exactamente, se está haciendo un autorretrato. Canel se está reflejando lo que él siente por dentro y lo está expresando en su discurso mal leído. El analfabetismo, las enfermedades. El analfabetismo, un presidente supuestamente que dice dignidad. Y pueden chequear ahí, la limonada es la base de todo, hay que ordenar el ordenamiento. Si en el año 25 estuvimos bien, en el 27 estaremos mejor. Esas son las cosas que dice Canel, porque Canel es un anormal, mongólico, funcional, que Canel, por un problema de una ubicación entre tiempo y espacio, cayó un puesto de presidente. Porque nadie votó por él. Simplemente se alinearon 3 planetas y le tocó a Canel. Tú vas a ser el presidente, pum, lo designaron y ahí está, metiendo esa muela sin sentido y sin coherencia y sin fluidez, porque Canel no sabe hablar. El agotamiento de los recursos naturales y la creciente marginación a que está sometida hoy la inmensa mayoría de la población mundial. Sobre todo en Cuba, que los recursos naturales, llámese cemento, por ejemplo, es para la fabricación de hoteles. Los recursos naturales como la electricidad, el petróleo que se usa para generar esa electricidad que tenemos ahora en este momento que estamos grabando, en Cuba se usa únicamente para, ¿cómo se puede decir? Para garantizar que los hoteles, los cuales consumen otros recursos naturales como el agua y el cemento y los bloques, sea, ¿te lo explica también? José Martí llamó bienaventurada a la tierra donde se libran las batallas por la paz. Y José Martí también dijo que cuando los pueblos emigran es porque sus dirigentes sobran. Te dejo ahora con el expresidente, cómplice de la dictadura cubana, con una frase épica de AMLO, el amigo de los narcos. Y Cuba es para irse a vivir allá. Esa es una de las frases más inmorales que dijo este hombre. Aparte de otra frase que él se equivocó y lo corrigieron, pero por ahí anda, tengo la copia, que dijo que gobierno que no sea corrupto no vale la pena. Así mismo dijo. Claro que lo traicionó el subconsciente y la periodista la rectificó, por ahí anda. Un día lo voy a incorporar también en estos videos a modo de para los récords solamente. Y por ahora te dejo. Espero que te haya gustado. Es la visión futura que tiene este gobierno con respecto a las dictaduras y qué le espera al pueblo de Cuba si no se libera de ese cáncer que se llama comunismo, mal llamado revolución cubana. Por ahora te dejo. Si tienes la libertad, cuídala. Si no la tienes, lúchala, porque en libertad siempre hay electricidad, siempre hay luz, hay agua, hay de todo. Qué rico se vive en libertad. Nos vemos. Chao.